Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les toca de cerca: errores. Sí, errores, esos momentos que nos hacen querer desaparecer, esos tropiezos que a veces parecen definirnos. Pero no cualquier error, sino esos errores asterisco permanentes asterisco. Esos que al menos en el momento sentimos que lo cambian asterisco todo asterisco. Y más aún vamos a explorar esa línea tan fina entre perdonar y decidir que asterisco no asterisco, que esta vez no hay vuelta atrás. Antes de que sigamos, un recordatorio rápido: si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta reflexionar sobre la vida, las relaciones y los errores que cometemos, porque admitámoslo, todos los cometemos, asegúrense de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al meollo de la cuestión. Demet y Can. Dos nombres, una situación. Digamos que la cosa se puso tensa. Pero este no es un chisme jugoso, es un ejemplo, una ventana a una realidad que muchos de nosotros hemos vivido. Un error. Uno que en la mente de Demet es imperdonable. Un error que lo cambió todo. A ver, pensemos un poco. ¿Qué hace que un error sea asterisco permanente asterisco? Que lo convierte en algo que no podemos superar, algo que rompe los cimientos de una relación, de una amistad, de nuestra propia percepción de nosotros mismos. A veces la magnitud del error juega un papel crucial. Imaginen una traición flagrante, una mentira enorme, una acción que hiere profundamente a alguien que amamos. Ese tipo de cosas, obviamente, dejan cicatrices profundas. Pero no siempre es la magnitud lo que importa. A veces es la asterisco intención asterisco. Si percibimos que el error fue cometido con malicia, con premeditación, con la clara intención de dañarnos, la cosa se complica muchísimo. Es mucho más difícil perdonar a alguien que sabía que estaba haciendo algo mal y lo hizo de todos modos, que a alguien que cometió un error por ignorancia, por descuido o por una mala decisión tomada en un momento de debilidad. Otra cosa que influye enormemente es la asterisco reiteración asterisco. Si alguien comete el mismo error una y otra vez, si nos promete cambiar y luego vuelve a caer en el mismo patrón, eventualmente llegamos a un punto de saturación. Pensamos, ya basta. Esto no es un error, es una elección. Y ahí es cuando la puerta del perdón se empieza a cerrar. Luego está la cuestión de la asterisco confianza asterisco. La confianza es como un jarrón de cristal. Una vez que se rompe se puede intentar pegar las piezas, pero nunca volverá a ser el mismo. Siempre quedarán grietas, siempre habrá la duda de si volverá a romperse. Y algunos errores, especialmente los que involucran mentiras, traiciones o engaños, destrozan la confianza de una manera tan brutal que la reconstrucción se vuelve prácticamente imposible. Pensemos en Demet. ¿Qué pudo haber hecho Can para provocar una reacción tan tajante? Quizás le mintió sobre algo crucial, quizás la traicionó con alguien cercano, quizás hizo algo que puso en peligro la relación de una manera irreversible. No lo sé, no tengo los detalles específicos de su situación. Pero sí sé que para Demet, ese error cruzó una línea. Una línea que una vez cruzada, no tiene vuelta atrás. Y aquí es donde entramos en el tema del perdón. El perdón es una decisión personal. Es algo que solo nosotros podemos dar o negar. No podemos obligar a nadie a perdonar, ni podemos sentirnos culpables por no ser capaces de hacerlo. El perdón no es un deber, es un regalo. Un regalo que podemos elegir dar, o no. Muchas veces se nos dice que perdonar es liberador, que nos permite dejar atrás el pasado y seguir adelante. Y es cierto, en muchos casos el perdón es el camino hacia la sanación. Pero también es válido decir que hay errores que son demasiado grandes, demasiado dolorosos, demasiado destructivos para ser perdonados. Y no hay nada de malo en eso. No somos más malas personas por no ser capaces de perdonar. Simplemente somos humanos. A veces aferrarnos a la ira, al dolor, a la decepción, es una forma de protegernos. Es una forma de decir, no voy a permitir que me vuelvan a hacer daño. Es una forma de establecer límites y de priorizar nuestro bienestar emocional. Y eso es completamente legítimo. Ahora, quiero hacer una pequeña distinción. No perdonar no significa necesariamente desearle el mal a la otra persona.
No significa querer vengarse o regodearse en su sufrimiento. Simplemente significa que no estamos dispuestas a dejar que esa persona siga formando parte de nuestra vida. Significa que hemos decidido que el costo de mantener esa relación es demasiado alto, que el dolor que nos causa supera cualquier beneficio que pueda aportarnos. En el caso de Demet, su decisión de no perdonar a Can es su decisión. Es algo que solo ella puede entender y justificar. Quizás con el tiempo cambie de opinión, quizás no. Pero en este momento, en este punto de vida, ella siente que ese error es imperdonable y que lo mejor para ella es alejarse. Es importante recordar que cada uno de nosotros tiene su propio umbral de tolerancia. Lo que para una persona puede ser un error menor que se puede superar con facilidad, para otra puede ser una traición imperdonable. Y eso está bien. No hay una regla universal sobre qué errores debemos perdonar y cuáles no. Lo único que importa es lo que sentimos en nuestro corazón y lo que creemos que es mejor para nuestra salud mental y emocional. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que los errores tienen consecuencias. Que nuestras acciones tienen un impacto en los demás y que debemos ser conscientes de ello. Segundo, que la confianza es un bien precioso que debemos proteger a toda costa. Y tercero, que el perdón es una elección personal que debemos tomar con cuidado y reflexión. No existe una fórmula mágica para lidiar con los errores permanentes. Cada situación es única y requiere una respuesta diferente. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos, escuchar a nuestro corazón y tomar la decisión que nos haga sentir más en paz, incluso si esa decisión implica decir adiós. Porque a veces alejarnos es la mejor manera de protegernos y de sanar nuestras heridas. Y eso, mis amigos, no es un fracaso, es un acto de valentía. Así que, para recapitular un poco, hoy hablamos de errores permanentes, de esos que sentimos que lo cambian todo. Exploramos lo que hace que un error sea imperdonable, la magnitud, la intención, la reiteración, la pérdida de confianza. Y recordamos que el perdón es una elección personal, un regalo que podemos dar o no, y que no hay nada de malo en no ser capaces de perdonar ciertos errores. Lo importante es priorizar nuestro bienestar emocional y tomar las decisiones que nos permitan sanar y seguir adelante. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y reflexivo. Gracias, de verdad gracias por tomarse el tiempo de verlo. Me encanta compartir estas ideas con ustedes y leer sus comentarios. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Alguna vez han tenido que lidiar con un error que sintieron que lo cambiaba todo? ¿Fueron capaces de perdonar? ¿Qué factores influyeron en su decisión? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus historias y sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día increíble. Ahora, vamos a profundizar un poco más en la historia hipotética de Demet y Can. Imaginemos un escenario más detallado, para entender mejor por qué Demet considera el error de Can como algo imperdonable. Digamos que Demet y Can eran pareja desde hacía 5 años. Compartían un proyecto de vida en común, planes de futuro, sueños y sobre todo, una confianza inquebrantable. Demet, una mujer apasionada por su trabajo como arquitecta, confiaba plenamente en Can, un fotógrafo talentoso y carismático. Él era su apoyo, su confidente, su compañero de aventuras. Un día, Demet descubre, por casualidad, unos mensajes en el teléfono de Can. Mensajes que revelan una relación secreta con otra persona, una amiga en común de ambos. No era una aventura pasajera, sino una relación paralela que se había mantenido en secreto durante meses. La decepción de Demet es devastadora. No solo se siente traicionada, sino también humillada y engañada. La persona en la que más confiaba le había mentido a la cara durante todo ese tiempo. La magnitud de la traición es lo primero que golpea a Demet. 5 años de relación, planes de matrimonio, la construcción de un hogar, todo parecía una farsa. La imagen que tenía de Can, del hombre honesto y leal que creía conocer, se derrumba como un castillo de naipes. Pero no es solo la traición en sí lo que le duele, sino la forma en que fue perpetrada. La mentira constante, la doble vida, el engaño sistemático. Can no cometió un simple error,
sino que construyó activamente una realidad paralela a sus espaldas. Cuando Demet confronta a Khan, él intenta justificarse. Alega que se sentía confundido, que necesitaba espacio, que la otra mujer lo entendía mejor. Pero sus excusas suenan vacías, huecas. Demet no puede creer que el hombre que alguna vez amó sea capaz de decir esas cosas. Siente que está hablando con un extraño, con alguien a quien no reconoce. La intención detrás del error de Khan se convierte en un factor determinante. Si hubiera sido un desliz momentáneo, un error impulsivo, quizás Demet podría haber considerado el perdón. Pero la relación secreta de Khan no fue un error, fue una elección consciente y repetida. Cada mensaje, cada encuentro clandestino, cada mentira fue una decisión deliberada. Y eso, para Demet, es imperdonable. La reiteración del error también juega un papel importante. Khan no solo engañó a Demet una vez, sino que mantuvo la relación paralela durante meses, mintiendo y engañando constantemente. No fue un error aislado, sino un patrón de comportamiento que demostró una falta de respeto total hacia Demet y hacia la relación que compartían. Pero quizás el factor más importante es la destrucción de la confianza. La confianza es la base de cualquier relación sólida. Es lo que nos permite sentirnos seguros, vulnerables y amados. Y cuando la confianza se rompe es muy difícil, si no imposible, reconstruirla. En el caso de Demet, la traición de Khan destrozó su confianza en él de una manera irreparable. Ya no puede creer en sus palabras, en sus promesas, en sus gestos. La duda y la sospecha se han instalado en su corazón, envenenando cualquier posibilidad de reconciliación. Demet se da cuenta de que perdonar a Khan implicaría perdonar su propia traición. Perdonar la humillación, el engaño, la pérdida de tiempo y energía invertidos en una relación que resultó ser una mentira. Perdonar la destrucción de sus sueños y esperanzas. Y no está dispuesta a hacerlo. Siente que perdonar a Khan sería traicionarse a sí misma, negar su propio valor y dignidad. Además, Demet teme que si perdona a Khan, el ciclo se repita. Si él fue capaz de engañarla una vez, ¿qué le impide hacerlo de nuevo? La idea de vivir constantemente con la duda y la incertidumbre la aterra. Prefiere alejarse y reconstruir su vida sin él, aunque eso signifique enfrentar el dolor y la soledad. La decisión de Demet de no perdonar a Khan no es una decisión fácil. Implica renunciar a una relación de 5 años, a un proyecto de vida en común, a la compañía y el cariño que alguna vez compartieron. Pero también implica elegir su propio bienestar emocional, priorizar su salud mental y establecer límites claros. Demet entiende que el perdón no es un deber, sino una elección. Y en su caso, elige no perdonar. No porque sea una persona rencorosa o vengativa, sino porque siente que es lo mejor para ella. Sabe que aferrarse a la ira y al resentimiento no la llevará a ninguna parte. Pero también sabe que perdonar a Khan no la liberará del dolor, sino que la encadenará a él de por vida. Demet decide centrarse en su propia sanación. Se rodea de amigos y familiares que la apoyan y la animan. Se dedica a su trabajo, que le proporciona una sensación de propósito y satisfacción. Practica yoga y meditación para calmar su mente y su cuerpo. Y poco a poco empieza a reconstruir su vida. No es un proceso fácil. Hay días en los que se siente abrumada por la tristeza y la soledad. Hay momentos en los que duda de su decisión y se pregunta si debería darle una segunda oportunidad a Khan. Pero cada vez que se siente así, recuerda la traición, el engaño, la falta de respeto. Y se reafirma en su decisión de alejarse. Con el tiempo, Demet empieza a sanar. El dolor se atenúa, la ira se disipa y la tristeza se convierte en una melancolía suave. Aprende a vivir con el recuerdo de la relación con Khan, pero sin dejar que ese recuerdo la defina. Se da cuenta de que la traición de Khan no la hace menos valiosa o digna de amor. Simplemente demuestra que él no era la persona adecuada para ella. Demet aprende a confiar de nuevo. A abrir su corazón a nuevas experiencias y nuevas relaciones. A amar sin miedo, pero también a protegerse y a establecer límites claros. Se convierte en una mujer más fuerte, más sabia y más resiliente. Y aunque nunca olvida a Khan, aprende a perdonarse a sí misma. A perdonarse por haber confiado en él, por haber creído en sus mentiras, por haber perdido el tiempo y la energía en una relación que no valía la pena. Se da cuenta de que no fue su culpa que Khan la traicionara. Ella no era responsable de sus acciones.
Demet comprende que el perdón es un proceso personal y complejo. Que no hay una fórmula mágica para perdonar. Y que a veces el perdón no es posible ni necesario. Lo importante es ser honesto con uno mismo, escuchar al propio corazón y tomar la decisión que nos haga sentir más en paz, incluso si esa decisión implica decir adiós. Porque a veces alejarnos es la mejor manera de protegernos y de sanar nuestras heridas. Y eso, mis amigos, no es un fracaso, es un acto de valentía. Espero que esta historia ampliada les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de los errores permanentes y la dificultad de perdonar. Recuerden que cada situación es única y requiere una respuesta diferente. Lo importante es priorizar su bienestar emocional y tomar las decisiones que les permitan sanar y seguir adelante. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.